por todo. Muchísimas gracias. Más de 150 personas ya conectadas y estamos iniciando una sesión más de Perio MX Academy, la Perio para todos. Estoy más que feliz por estar aquí con ustedes, con todas las personas de América Latina que nos hacen el favor de entrar a sus hogares y también de prepararse. Saludos a los alumnos de la Facultad de Odontología de la UNAM. Como bien saben, estas clases son inspiradas por ellos y para ellos, y hoy le toca el saludo al grupo 4009, asimismo también a los grupos que nos acompañan, al grupo 4008, al grupo 4014 y al grupo 4003, a los padiernos, pues saludos porque no me pelan. ¿No? Pero bueno, aquí estamos, muchísimas gracias. Ya estamos a nada de iniciar, ya estamos iniciando una nueva sesión de Perio MX Academy. Sean todos bienvenidos, muchísimas gracias. Y bueno, pues el día de hoy tenemos una sesión bastante nutrida, manejo del alvéolo, la sesión 12. Ya llevamos 12 sesiones, o sea, ya llevamos 12 clases. Todas las clases, recuerden que están en internet, ya están en YouTube, están también en nuestras plataformas, se quedan grabadas, son clases gratuitas, muchísimas gracias. Y recuerden que también tenemos nuestros seminarios clínicos. El día de hoy tenemos la media beca para el seminario clínico, la primera parte de 3 del diseño digital de sonrisa. Y recuerden que tendremos nuevo horario y nueva fecha para el seminario de manejo del colgajo periodontal, que será el lunes a las 11 de la mañana. El lunes a las 11 de la mañana, el nuevo horario del seminario de manejo del colgajo periodontal. Y también recuerden que la próxima semana tendremos seminario, ¿sí? Un gran seminario con el doctor Gerian González, que será, y un servidor, que será de implante post-extracción. Estén pendientes para el link. Y bueno, pues más que feliz el día de hoy, con invitados internacionales. Recuerden que la academia crece y tenemos pues esta plantilla docente que va a hablar acerca de perio, etcétera. Y a mí me ocupa mucho el platicar acerca de el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es un tema bien especial porque vamos a hablar acerca del manejo del alvéolo post-extracción. ¿Qué situaciones tenemos? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Con qué nos encontramos? Hoy en día es bien común el observar situaciones donde se extrae el alvéolo, ¿sí? Se rellena el alvéolo mismo. A veces pues estamos acostumbrándonos ya los periodoncistas y también los protecistas, rehabilitadores y todas las personas que están en áreas afines a realizar extracciones y bueno, pues situaciones donde pues se manejan los alvéolos. Incluso se promueve cada día más que se contrarreste la posibilidad de que el alvéolo se colapse, incluso pensando en la implantología. Hoy tenemos varias vías, el manejo de tejido duro, el manejo de tejido blando. Hace unas semanas que platicaba con mis alumnos antes del confinamiento, mostraba este video de YouTube que es bien común, donde habla acerca de una extracción simple. Y hoy en día en el mundo sabemos que ninguna extracción es simple. Ninguna extracción es simple. Todas las extracciones requieren un dato de complejidad. Y bueno, más que ustedes aprendan los forceps y aprendan los elevadores, recuerden que estas clases son inspiradas por alumnos de pregrado, pues más que pensar en eso, lo que queremos es pues transmitir una energía distinta con respecto a hacia dónde vamos a llegar con el manejo del alvéolo post-extracción. ¿Cómo se van a manejar las situaciones? Pues obviamente cicatrizales, cómo se maneja el tejido duro, cómo se maneja el tejido blando, cómo nos encontramos el día de hoy al respecto de esto y si vale la pena pues pensar en que en esta imagen maravillosa que fue tomada del libro del doctor Mark Hurseler y Otto Sur, si podemos nosotros preservando la mayor cantidad de corticales, podemos tener mejores posibilidades hoy en día para la implantología y que no, también pensar para la prótesis. Entonces, pues el día de hoy me encuentro bien contento porque pues tenemos un invitado internacional en Perio MX Academy, el doctor Gerian González. Voy a abrir los controles para que Gerian pueda unirse a nosotros. Muchísimas gracias. A ver, Gerian, ¿ya estás por ahí? Estoy aquí, sí, justo. Hola, Gerian, ya te mandé un request. Ahí está Gerian González desde España. ¿Qué ¿Estás en tal? Almería? ¿Cómo estamos? Justo en Almería, sí. ¿Qué tal todos? ¿Están todos bien para allá? Espero que estéis bien. Pues Espero sí. que estéis cuidados, estéis no bebiendo demasiado, que también es una situación darse a beber un poquito más de lo habitual, este tipo de situaciones, y que os estéis cuidando muchísimo, que es importante. Sí, estamos en casa aprendiendo y como bien sabes, Perio MX Academy es una academia virtual con mis alumnos de la Facultad de Odontología de la UNAM, alumnos de pregrado, pero también te están viendo gente de posgrado. Ya hay más de 200 personas conectadas, Gerian.
Pues bueno, vamos a estar Fantástico. transmitiendo, no te vamos a robar tiempo, son las 10:05 de la mañana, 5:05 en España de la tarde. Y bueno, pues iniciamos con una presentación tuya, Gerian, y recuerden que estamos aquí en vivo y bueno, voy a estar interrumpiéndote y voy a estar también interviniendo. Disfruten a Gerian González, disfruten a un invitado más en Perio MX Academy. Aquí estamos. Adelante, Gerian. Pues muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación y por estar aquí con vosotros. La verdad que es un honor y sobre todo por compartir espacio con mi gran amigo Carlos, que de verdad que le tengo muchísimo cariño ya desde hace bastante tiempo que nos conocemos. Y nada, pues Carlos me pidió de hablar un poquito sobre el manejo del alveolo, sobre todo pensando un poquito si en verdad tenemos que ir hacia un implante post-extracción, como hablaremos la semana que viene, o si en verdad tenemos que retrasar esa colocación del implante en el caso de una colocación temprana, como también dijo el doctor Busser hace ya tiempo, o si veremos procedimientos en este caso de preservación del alveolo. Pero todo comienza con una extracción de un diente que se fractura y que de repente pues tenemos que colocar un implante justo pues, en esta zona. Pero hay veces que se puede o no se puede. Pero todo también se empieza por entender un poquito sobre qué pasa al extraer un diente. Y esto ya nos lo decía Karlarov en el año 2003, pero de manera mucho más resumida en este estudio donde se ve que la contracción, es decir, la pérdida de tejido en sentido horizontal, era alrededor de unos 3,8 milímetros y que en sentido vertical era alrededor de 1,2. Pero esto es algo de media, es decir, estos son valores que se sacan de media en un paciente medio, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si el paciente tiene un biotipo fino? Porque esto es una pregunta bastante repetida. ¿Qué pasa si el paciente tiene una cortical vestibular, como esa foto que enseñaba Carlos del libro de Marcus Furzeller, en el que se veía una cortical vestibular muy fina? Pues en estos tipos de casos, en este estudio, ven que si tenemos una cortical vestibular menos de 1 milímetro, esa pérdida de tejido óseo en sentido vertical, en vez de ser de 1,2 milímetros, pasa a ser de 7,5 milímetros. Por tanto, los cambios dimensionales en función del biotipo van a ser fundamentales a tener en cuenta en cuanto a la toma de decisiones cuando tenemos una extracción de un diente. Por tanto, a manera de resumen, si perdemos solamente un diente, tenemos una pérdida de alrededor de 50% en sentido horizontal de tejido óseo. Si extraemos más de 2 dientes, de 2 o más, esta pérdida pasa de 2 a 4,5 milímetros. Y todos estos cambios ocurren alrededor de los primeros 3 meses. Pero vamos a tener en cuenta, porque, claro, en esta clasificación del tipo de defectos que desarrolló Christoph Hammerle y que publicó Bennick en el año 2014, tenemos en el tipo 0, como la que está cicatrizada, tenemos situaciones donde extraemos un diente, donde tenemos una preservación completa de la cortical vestibular, donde tenemos cierta pérdida de la cortical vestibular en el tipo 2, una pérdida completa en el tipo 3, y esto ya son defectos óseos ya verticales y horizontales, donde no nos meteremos en esta ocasión y que más adelante aprovecho también para decir que tendremos otra sesión junto con Carlos. Oye, Gerian, preguntándote, ¿tú estudiaste en la Complutense de Madrid? Sí, estudié conjunto con Mariano Sanz y David Herrera en la UCM, en el posgrado de periodoncia e implantes. Súper bien. Pero bueno, en el pregrado que estamos hablando, muchos alumnos de pregrado nos están escuchando, ¿sí? Y muchos de mis alumnos están pues en el tema de extracciones y todo. Y la realidad es que a veces el tema de extracción dental lo ven con cirujanos bucales, ¿no? Antes de pasar al tema de esta clasificación que es muy ósea, pues es importante hacer hincapié que también cuando van a hacer una extracción, sí se valore, como comentabas tú, el fenotipo y obviamente el biotipo gingival, ¿no? Exactamente. Es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hacer una extracción y, por ejemplo, imaginaos que al meter un forceps o meter un botador, lo metéis pues, de manera regular. Muchas veces ese botador hay que hacerlo de manera muy controlada por los daños que puede ocasionar el tejido blando, que van a ser críticos, ¿vale? Y sobre todo cuando, por ejemplo, en esa clasificación que habéis visto, lo voy a poner atrás, cuando no tenemos nada de cortical vestibular, ¿de acuerdo? Tenéis que tener en cuenta esa pérdida en la extracción, porque claro, si no hacéis nada,
probablemente pasemos de este tipo de defecto a un defecto, por ejemplo, vertical. Recordar que cuando tenemos ese biotipo fino y extraemos el diente, la pérdida de tejido óseo en sentido vertical asciende desde 1 hasta 7,5 milímetros. Es decir, que se convierte en un gran defecto vertical. ¿De Un acuerdo? efecto Entonces, crítico, sí, claro. crítico y que es mucho más difícil de manejar que, por ejemplo, solamente un alveolo post-extracción con todo preservado. Entonces, es crítico, ¿de acuerdo? Hay que remarcar el biotipo y de la cantidad de paredes que disponemos en el momento de la extracción, ¿vale? Pérez, Entonces, podemos resumirlo, por así decirlo, en una parte de preservación, uno, del tejido blando, es decir, tener en cuenta el biotipo, y otra parte es la estructura ósea, es decir, cuántas paredes poseemos, ¿de acuerdo? En el término de la extracción, porque eso nos puede ayudar a decidir, ¿vale? En cuanto a qué hacer en el momento de que extraemos el diente. muy bien, pues creo que lo vamos a poder ejemplificar con casos. Y seguimos, Gerian, maravilloso. Tenemos 230 personas conectadas. Fantástico. Pues entonces, para que tengáis en cuenta, esto sería un alveolo tipo 1, es decir, un alveolo que conserva prácticamente todas las paredes. ¿Veis que hemos extraído el diente? En este caso, han quitado la encía en este esquema para que se entienda la preservación toda de esa tabla ósea vestibular. Por tanto, nos quedaríamos en este tipo 1 para que se ejemplifique. O, en este caso, si se pierde algo, imaginaos que esta pérdida es hasta este término, hasta esta altura, sería un tipo 2. En este caso, ¿qué hacemos? Pues implantes inmediatos mayormente, ¿vale? Que eso lo haremos la semana que viene. Pero ¿qué pasa cuando tenemos este otro tipo de defectos? ¿Vale? Cuando tenemos una pérdida completa de la tabla ósea vestibular, ¿de acuerdo? Y que tenemos que hacer pues una reconstrucción o no de ese tejido en ese momento o más adelante. Por ello, ¿qué hacemos? ¿Implantes inmediatos y reconstruir al mismo tiempo o diferir ese implante? Y vamos a ejemplificarlo con dos casos, ¿vale? Esta paciente, ¿de acuerdo? Que viene con bastante dolor en la parte derecha, sobre todo a nivel del canino. Cuando hacemos una radiografía, vemos que hay una fractura completa del canino y una fractura y aparte fracaso endodóntico también a nivel del catón. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Sondamos también, ¿de acuerdo? Siempre cuando se hace una inspección clínica a los pacientes, lo que hay que hacer en primer lugar es visual, ver qué tiene, luego sondar, ¿vale? Importante utilizar la sonda como método de diagnóstico, para nosotros es fundamental, Carlos, como periodoncistas, Sí, pero yo no digo solo como periodoncistas, para mí es algo básico, ya sea como dentista general, ¿vale? Nos ayuda mucho a hacer diagnóstico diario como dentista general y sobre todo para los alumnos en la facultad, que lo definitivo. entiendan, porque la sonda para nosotros y para todo nuestro colectivo es importante y sobre todo, en este caso, yo siempre hago bromas con mis amigos ortodoncistas que nunca sondan y le digo, vamos a ver, por favor, tener siempre una sonda en vuestra consulta, aunque seáis ortodoncista, porque os va a ayudar siempre a prevenir problemas durante los tratamientos de ortodoncia. Por tanto, remarcar ese hecho de que la sonda es nuestra amiga, básicamente. Entonces, después de sondar, hacer la radiografía, ¿qué es lo que hay que proceder a la parte quirúrgica? ¿Vale? Que hay que hacer la extracción. Y en este momento, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué es lo que se puede hacer en este caso? Fijaos cómo hemos perdido completamente la tabla ósea vestibular de este canino, pero es que además hemos perdido la cortical interproximal mesial entre el canino y el premolar. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos aquí? En este caso, pues me animé, y dado que a medida que también vas haciendo más casos y vas teniendo más habilidad quirúrgica, pues puedes enfrentarte de otra manera en este tipo de casos. Pues en esta situación lo que hice fue colocar los implantes de manera inmediata y reconstruir todo mediante membranas de colágeno y una mezcla de seno-injerto y autoinjerto en la parte de los molares. Además, como nos faltaba tejido blando a nivel canino, que lo voy a dejar en voladizo, como decís allí, o en extensión, pues lo que añado en este caso un injerto de tejido conectivo. Esta es la sutura. Fijaos cómo es la situación posquirúrgica tras la colocación de implantes y la cirugía. Esta es la cicatrización con una prótesis parcial removible, que no podía hacer la carga inmediata, ¿vale? Y esta es la cicatrización a los 6 meses. Fijaos todo el tejido
que hemos conseguido, ¿vale? En esos dos implantes y sobre todo también a nivel del canino. Fíjate que, Cuando... Gerian, no te quiero interrumpir mucho, pero la próxima No, semana, las próximas semanas tendremos, incluso vas a estar invitado, vamos a hablar acerca de fundamentos en la implantología. Y los alumnos de pregrado que nos están mirando, porque pueden pensar que es muy fácil colocar un implante post-extracción, recuerden que siempre que se coloque un implante se requiere una planeación protésica también, ¿no? O sea, porque si vamos a exacto. colocar un implante, disculpa que sea un poquito, me regrese un poco a las bases, pero No, es no, importante tranquilo. que hay muchos odontólogos de práctica general que colocan implantes y piensan que ese momento es el más adecuado. De hecho, Gerian y yo tendremos un seminario la próxima semana donde hablaremos de los fundamentos del implante, pues ya sea post-extracción inmediato o diferido. Pero bueno, pues la realidad es que aquí lo que queremos resaltar también es el gran manejo del alvéolo, tanto con tejido duro y tejido blando, lo cual lo vamos a estar discutiendo todavía más adelante. Efectivamente. A ver, lo discutiremos la semana que viene, pero los factores a tener en cuenta para poder colocar un implante en esa situación son bastantes a tener en cuenta, ¿vale? Hoy no es tema para discutirlo, como dices, Carlos, lo discutiremos la semana que viene, que además es bastante controvertido. Podremos estar de acuerdo o no podremos estar de acuerdo, que ya será la parte más entretenida del próximo día. Pues poco a poco vamos intentando manejar el tejido blando con fase de provisionales y fijaos la cantidad de tejido que conseguimos alrededor de esos implantes y cómo vamos consiguiendo un perfil de emergencia. Y como decía Carlos, en este caso, lo ideal siempre es colocar un implante en la zona, en este caso del 15 y otro en la zona del 13. Pero ¿qué pasa? Que depende también de la oclusión del paciente. Es decir, tienes que tener en cuenta, como dice Carlos, la planificación protésica, no solo quirúrgica. Y en este caso, pues como la paciente tenía una función de grupo, tú puedes seguir dando esa función de grupo de esta manera. ¿De acuerdo? Siempre dejando que en esta parte de la zona de extensión también con una oclusión bastante controlada y una disclusión bastante correcta. ¿Vale? Pero todo esto es planificación protésica, como decía Carlos. Seguimos manejando los provisionales y esta es ya la paciente rehabilitada que no se quiere hacer carillas, ¿de acuerdo? Porque tiene tinciones de tetraciclina, como podéis ver, y que tenemos que compaginar el color junto con la otra parte, que es muy difícil muchas veces conseguir esto, que incluso empezar una rehabilitación completa nueva. Pero la paciente se queda contenta y este es el caso. Oye, Pero Gerian, también tenemos... antes de pasar al siguiente caso, cuando estamos llegando a 250 personas conectadas, e incluso está conectado ahorita en estos momentos, y le mando un gran saludo al doctor Alejandro García, que es el presidente de la Asociación Mexicana de Periodontología, o sea que capaz de Mis que saludos. está siendo reclutado probablemente para un futuro. Y también amigos como Leonardo Saldaña. Regrésale un poco a la imagen antes de la prótesis final, ¿no? ¿Qué hubiese pasado? Bueno, porque estamos viendo un caso de implantes post-extracción. ¿Qué hubiese pasado si la paciente te dice no tengo plata o no tengo dinero para los implantes, pero después? ¿Lo hubieras manejado igual? ¿Hubieras nada más Efectivamente. rellenado? ¿Cómo lo Esa, hubieras esa es, hecho? eso es otro factor a tener en cuenta, es decir, porque muchas veces el paciente no tiene lo suficiente dinero. Entonces tú tienes que cambiar tu planificación, ¿vale? Para intentar dejar la situación lo mejor posible para cuando la paciente o el paciente pueda tener dinero para colocarse los implantes. Y aquí entraría la parte de preservación alveolo. Pero yo lo iba a discutir con otro caso, No sé, por así seguimos. decirlo, lo iba a discutir con otro caso en el que, por ejemplo, que era el siguiente caso. Te adelantas, Carlos, te adelantas. No Perdón, tienes perdón. ahí ganas, quieres meterte directo, pero me parece bien, ¿eh? Que se puede discutir todo. Como Sí, este otro caso claro, donde sobre todo, ¿sabes por qué? Porque como estamos con alumnos de pregrado, es importante mencionar que también mucho de la toma de decisiones tiene que ver la condición protésica. No sé cómo sea en España, Gerian, pero aquí en muchas escuelas de odontología las clínicas están separadas, ¿no? Está la clínica de periodoncia, está la clínica de prótesis, ¿no? sí, Este, igual, en la universidad es igual. entonces, se tiene que programar, o sea, a veces va a la clínica de exodoncia, ¿no? O sea, y le sacan los dientes y luego dices, oye, no, hubieras preservado, hubieras manejado. Entonces, vale la pena hacer la interconsulta protésica siempre. Y bueno, ya cuando están en Siempre, su siempre. consultorio y ya están en el posgrado, incluso pasa lo mismo en el posgrado, tendrás que consultar con el protesista, etcétera, o si ya es una prótesis unitaria, bueno, pues ya el periodoncista tendrá las capacidades si él, su pericia se lo da. Pero esto es queriéndonos alinear un poco a los temas académicos, ¿no?
No, efectivamente, eso es crucial, ¿eh? Yo siempre soy partidario de que antes de meter la mano en la boca al paciente, lo primero es un buen diagnóstico y a partir de ahí, en función de los criterios, tanto quirúrgicos como protésicos y como económicos, como remarcabas antes, hay que hacer la mejor planificación posible, ¿vale? Lo primero es planificar. El diagnóstico significa planificación y la planificación significa pronóstico, ¿vale? Que es distinto, es decir, tienes que también tener el pronóstico y el tratamiento a largo plazo. ¿Vale? Que eso también es Oye, importante. este casito está bueno, a ver, vamos a verlo. ¿Vale? Entonces este es otro caso donde la paciente, antes de hacer las extracciones, tenía dientes periodontales, como lo que podéis ver que es una paciente periodontal, pero con recesiones prácticamente hasta ápice. Entonces, decidimos previamente la extracción de esos dientes y dejar cicatrizar esa zona, ¿de acuerdo? Para intentar conseguir un mejor manejo del tejido blando, ya dado que probablemente haya que reconstruir bastante, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso esperamos unas 6 semanas, sería un protocolo de colocación temprana que describió hace años el doctor Danny Busser. Entonces, en este caso, que ya tenemos un colapso bastante grande, colocamos los implantes de manera simultánea en la regeneración. Vemos que tenemos también pérdida de la tabla vestibular al hacer el fresado de ese implante y también hay una cortical muy fina en vestibular. Por tanto, colocamos nuestros implantes y regeneramos al mismo tiempo. Pero todo esto, como decía Carlos, es planificación protésica. Y un poquito, vamos la sutura, la cicatrización a la semana, la cicatrización a los 6 meses. Fijaos cómo cambia el perfil, el antes y el después, y el antes y el después. Y esto ya es la paciente terminal. Ahí que dejo un poquito, como decía Carlos, que se metía antes a saco con el caso anterior, voy a poner un poquito de disquisición cuándo hacer un procedimiento u otro, ¿vale? Y esto básicamente son, de manera muy, muy somera, lo del próximo día lo explicaremos muy bien, pero aparte de la cantidad de hueso que tengamos y de distintos factores como la aparición de picos interproximales, etcétera, etcétera, que lo veremos el próximo día, no me voy a meter en ello. Vamos a tener distintas situaciones donde podremos colocar un implante, como esta clase 1, clase 2 o clase 3, que podremos colocar un implante, pero hay casos como este, por ejemplo, donde prácticamente no tenemos volumen óseo donde poder colocar el implante y además es un biotipo muy fino. ¿Vale? Por eso, en este tipo de situaciones, el sector anterior, por ejemplo, o en otro tipo de situaciones donde el paciente, por ejemplo, como tú remarcabas antes, no tiene dinero para poder colocarse los implantes, por tanto hay que pensar en otro tipo de situaciones. Y este tipo de situaciones son la preservación de alveolo, que las técnicas de preservación de alveolo son procedimientos que van a disminuir el efecto negativo de la extracción del diente. De ¿Vale? hecho, Esos cambios perdón, dimensionales. Gerian, disculpa que te interrumpa. Hay gente que se está quejando de que te interrumpo, pero es que lo comento. Esto es porque queremos centrar conceptos básicos para mis alumnos de pregrado. Estas clases son para alumnos de pregrado. Si tú eres especialista, pues bueno, ni modo, voy a tener que seguir interrumpiendo, pero es para alinearnos. Ahora, esto sí es importante porque lo que mencionas de la preservación del alvéolo. Daniel Valencia, que nos habla desde Colombia, nos dice que ya no se llama así, y bueno, realmente yo también lo he manejado en algún momento de esa manera. La preservación del alvéolo es cuando el diente se queda, que el término sería, pues, preservación del reborde alveolar post-extracción, ¿no? Haciendo esa acotación porque dicen que la preservación del alvéolo solo se preservaría el alvéolo cuando hay diente, ¿no? Depende por ejemplo, tú puedes decir entonces solamente en esa parte entrarían las técnicas sumergidas de raíz, por ejemplo, que ya preconizó Salama en su día, o por ejemplo las técnicas de Zickel y de Kurzele, donde se hace el socket shield, ¿vale? Que según dice él, que es de esa manera. Yo creo que la preservación del reborde alveolar o de alveolo en este caso es cuando el alveolo aparece cuando quitas el diente. Mientras está el diente, pues está el diente. Desde mi punto de vista, ojo, y de hecho, pues bueno, pues es verdad lo que dice el doctor, que se dice preservación del reborde alveolar. Pero desde mi punto de vista, el alveolo aparece cuando quitas el diente. Claro, claro. Seguimos. Es un dato cultural. Pero bueno, es algo cultural, pero bueno, que estoy de acuerdo. Entonces, esta preservación del reborde alveolar lo que trata es de disminuir los efectos negativos que ya hablábamos antes.
al principio, esos cambios dimensionales que ocurren al extraer un diente. Por tanto, vamos a mantener tanto el tejido blando como el tejido duro y también, a su vez, vamos a facilitar la colocación del implante en la correcta posición. Y vamos a ver en qué situaciones es apropiado este tipo de procedimientos y cómo, ¿vale? Que es lo primordial. ¿En qué casos podría ser apropiado este tipo de procedimientos? Sobre todo en zonas estéticas, muy estéticas, donde quizás, por ejemplo, imaginaos, paciente con sonrisa gingival, ¿vale? Que es pierde un central y que, por ejemplo, tiene cierta pérdida de pico interproximal. ¿Irías por la colocación del implante post-extracción con caída inmediata, conectivo, etcétera, etcétera, y teniendo en cuenta que los cambios dimensionales tras ese alveolo post-extracción pueden ser un poquito mayores o no? ¿Vale? No sabes cómo va a cicatrizar también el paciente. Esto te lo dejo un poquito en el aire, esa pregunta. Y luego, esto sí que está bastante más contrastado, que es para reducir el coste biológico de algunas situaciones. Por ejemplo, en el sector posterior, donde tenemos el típico molar con la neumatización del seno, ¿de acuerdo? Y que si hacemos este tipo de procedimientos, podríamos reducir la necesidad de, por ejemplo, una elevación de seno abierta. Podría ser, ¿vale? ¿Qué es lo que nos dice la literatura? Básicamente nos dice que si no hacemos preservaciones del alveolo, vamos a necesitar 3 veces más procedimientos de aumentos tanto de tejido duro como de tejido blando. Que además vamos a precisar un 33% de tratamiento adicional. Y luego, esto es lo que decía antes, por ejemplo, el Socket Shield, que hay muy pocos estudios, cada vez más sí que hay más estudios, pero que en preservación alveolar y implantes inmediatos, ¿de acuerdo? Se dice que preserva completamente los tejidos duros, dado que dejas parte de la raíz. Por tanto, no precisas tanto el tejido blando, es decir, poner un conectivo, o eso es lo que preconiza el doctor Hürzeler y el doctor Fickel, además de rellenar o no el alveolo. Parece que no es primordial, ya que al dejar ese escudo de raíz, pues evitas esas contracciones de tejido duro y de tejido blando. Pero te digo que eso hay muy pocos estudios, por tanto, sacar conclusiones a día de hoy pues pueden ser un poquito aventurado desde mi punto de vista. Vamos a ver este caso del doctor Daniel Rodrigo, donde tenemos este molar, ¿de acuerdo? Que presenta gran pérdida, a su vez también del premolar, hacemos la extracción y a su vez hacemos la preservación de cresta. Este es el resultado a los 4 meses y fijaos que la colocación del implante es completamente sencilla en esta situación. Cosa que antes hubiera sido, si hubiéramos extraído y hubiéramos esperado, probablemente aquí tendría elevación de seno abierta, cosa que hemos evitado. De ahí este tipo de procedimientos. Este otro caso donde cogemos y extraemos el diente, preservamos la raíz palatina, sobre todo, fijaos, ¿veis? ¿Qué es lo que nos hace esa preservación de la raíz palatina? Fijaos, veis aquí el resultado de los 4 meses, donde hemos mantenido bastante bien el reborde, lo cual nos facilita a una elevación del seno transcrestal y nos evitamos una elevación del seno lateral. En este caso, lo que hacemos, básicamente, también es un caso del doctor Rodrigo, hace con una trefina, intenta hacer más o menos el alveolo del implante, y este remanente de hueso lo empuja con el osteotomo, ¿vale? Completamente. ¿Qué es lo que obtiene? Que toda esta parte de su hueso propio rellena en parte con semi-injerto y fijaos la colocación del implante. Veis que a las 12 semanas, fijaos cómo va cambiando la situación y cómo el hueso se va formando alrededor de ese implante. Por tanto, fijaos cómo teníamos al principio y fijaos cómo hemos, con un procedimiento muy poco invasivo, conseguido colocar el implante sin ningún problema. Y este es el caso rehabilitado. Oye, Gerian, ¿cómo lo manejarías si de pronto, me preguntan aquí también en internet, si de pronto hay perforación del piso del seno? ¿Tú cómo lo llegarías a manejar? ¿Y perforas membrana o no perforas membrana? Porque esto es importante. Perforando la membrana.
Bien, si perforas membrana, muchas veces lo que suelo intentar poner, si puedo y si consigo sellarlo bien, es una membrana de colágeno, ¿vale? Intentando estabilizarla con el mismo hueso. Es decir, hago como una especie de cucurucho, ¿vale? Entonces, esa especie de cucurucho lo intento meterlo hasta el fondo, que se meta un poco en el seno y luego compacto con hueso. Eso siempre y cuando la perforación sea pequeña, ¿vale? Es decir, si es de menos de 5 milímetros, 2-3 milímetros es manejable. Una perforación mucho más grande no es manejable de ninguna manera, ¿vale? Se tendría Maravilloso. que manejar de otra manera, ¿vale? Muy Por lo bien. tanto, también Seguimos. hay que hacer... bueno, entonces, ¿cuál es la eficacia también de los procedimientos de preservación de cresta? Esta es revisión sistemática del doctor Gustavo Ávila nos dice que los procedimientos de preservación de cresta son eficaces para disminuir la reducción dimensional tras la extracción del diente. ¿Vale? Pero sobre todo, vamos a verlo un poquito más en detalle. Veis todos los estudios en esta parte, la parte de gente de grado, pues para que entendáis. A esto se le llama un forest plot y nos va a decir todos los estudios a tener en cuenta. Esto que veis aquí son estudios en función del tipo de material que ha utilizado. Esto sería seno-injerto, esto sería el Bios-Collagen, ¿vale? Esto sería el hueso autógeno con membrana, aloinjerto y material aloplástico, tipo beta-TCP, o fosfato tricálcico, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué es lo que nos va a comparar? Nos va a comparar los estudios, la parte de control, que sería donde no colocamos nada, versus donde se coloca ese material, ¿vale? En función de los estudios. ¿Qué es lo que vemos de manera global? Que aquí pone en total, ¿vale? Veis que los estudios son favorables a la utilización de materiales de sustituto óseo. Y aquí lo veis, básicamente, este diagrama, ¿de acuerdo? Nos va a decir un poquito la media que se consigue con cada tipo de material. Vemos que el seno-injerto es muy variable. ¿Por qué? Porque los picos son bastante amplios, ¿vale? Pero la media es alta. Por la media está en el pico hacia arriba, ¿vale? Por así decirlo. Bien, veis que la media se sitúa por encima de los 2 milímetros, el de seno-injerto. Pero hay bastante variabilidad. En cuanto al Bios-Collagen, la media es mucho menor que el seno-injerto. ¿Lo veis? Bien, el hueso autógeno con membrana mezclado consigue bastante buena media, pero menor que el seno-injerto. El aloinjerto también es menor y también el aloplástico tiene bastantes cambios. Pero esto para que lo entendáis un poquito, es en cambios en sentido horizontal y cambios en sentido vertical, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Que los procedimientos de preservación del alvéolo son favorables, es decir, son eficaces en el mantenimiento tanto en sentido horizontal como en sentido vertical, independientemente de la variabilidad de los datos y de los estudios, que habría que ver la diferencia en estudios, ¿vale? Pero vamos a ver este ensayo clínico autorizado porque se publicó después de esta revisión sistemática, que a mí me gusta mucho. ¿Por qué me gusta mucho este ensayo clínico autorizado? Porque es un estudio que compara la cicatrización espontánea del alvéolo, es decir, extraes el diente y no haces nada. En el test 1 lo que haces es extraes el diente, colocas implante inmediato, colocas el seno-injerto y colocas una membrana, ¿vale? Y el test 2 sería una preservación alvéolo con seno-injerto y con membrana, ¿vale? Compara los tres. ¿Qué es lo que nos viene a decir? Y os digo primero la conclusión que saqué del estudio. Es que los procedimientos de preservación de cresta con seno-injerto y con membrana reducen los cambios en sentido horizontal prácticamente a cero. Pero vamos a verlo más directamente, con más detalle, ¿vale? Y en este esquema vemos los cambios que se producen a 1 milímetro, a 3 milímetros y a 5 milímetros desde el reborde de la cresta, ¿vale? Y lo vemos en sentido de, el rojo sería el grupo control, el azul sería la preservación del alvéolo y el verde sería el implante inmediato. Vemos que en la tabla ósea lingual, ¿vale? Va en la tabla ósea vestibular y la tabla ósea lingual. En la tabla ósea lingual
Los cambios en la parte más coronal, los mayores cambios se producen en la extracción con la cicatrización espontánea, es decir, donde no hacen nada. Donde menos cambios hay, en este sentido, en la cortical lingual, ¿de acuerdo? Es cuando colocas el implante. Y en el intermedio está la preservación del alveolo. Pero vamos a la parte vestibular, porque es lo más interesante, donde la preservación alveolo obtiene menos cambios con respecto al implante inmediato en la tabla ósea vestibular. ¿Entendéis esto? Es muy importante. No sé si me he explicado bien, Carlos. Claro, claro, sí. O sea, sabemos todos que la cortical bucal o vestibular es la que se pierde normalmente más, Con, ¿no? con mayor facilidad. Sí, claro. Y Y ahora, con estas pruebas que tú nos das, pues se habla también de las grandes ventajas que se tiene de la colocación de un implante inmediato, ¿no? exacto, básicamente mezcla un poquito, pero fijaos que con la preservación alveolar se obtiene menores cambios en la cortical ósea vestibular. Pero hablaremos también que, claro, en este estudio se levanta colgajo. ¿Vale? Y veremos la semana que viene como el no levantar colgajo tiene ciertas ventajas. Definitivo. ¿Bien? Entonces, esto se habla de manera un poquito genérica, como podéis denotar, y si os fijáis en las fotos, hay situaciones donde la cortical ósea vestibular, fijaos, como en este caso es bastante fina, hay otros casos como este que es bastante gruesa, y eso no se tiene en cuenta en estos resultados. ¿Vale? Entonces, las cosas cambian bastante de una parte a otra. Esto nos viene a decir exactamente lo mismo, pero en sentido vertical. Lo otro era una pérdida en sentido horizontal, fijaos la pérdida en sentido vertical. ¿De acuerdo? La tabla ósea lingual prácticamente cuando no extraías, o sea, cuando extraías y no hacías nada, no pierde nada, en este caso, y donde más pierde es en el implante inmediato. ¿Por qué? Porque en el fresado puedes, y como fresamos en la parte palatina, muchas veces, pues claro, pierdes más cortical palatina, porque haces un daño a la cortical palatina. Pero cuando nos vamos a la vestibular, fijaos, cambia completamente la cosa en este sentido, porque la preservación del alveolo, además, mantiene muy bien en sentido vertical los cambios dimensionales. ¿Vale? Por tanto, ver los datos de manera detallada y en cada estudio es primordial. Y ahora vamos un poquito a lo siguiente. Yo quería, en lo anterior, un poquito tener diferencias entre implante inmediato y preservación alveolo. Pero en este caso vamos a ver en cuanto a preservación del alveolo qué hacer, porque ¿cómo hacemos la preservación del alveolo? Porque tenemos, claro, tenemos regeneración ósea guiada, pues PRP o PRF o LPRF, seno-injerto, esponja de colágeno, hueso autólogo, aloinjerto, aloplástico, etc. ¿Cómo lo hacemos? Si lo hacemos, además, levantando o no levantando colgajo, si vamos hacia un cierre primario o no vamos hacia un cierre primario, y qué tipo de material usar, que es lo que está hablando. En cuanto a la evidencia preclínica, que estos son los estudios clásicos de Araujo, en los que comparaba el coágulo, el autoinjerto, el seno-injerto y el autoinjerto. Vemos que los cambios dimensionales en la parte más marginal, tanto el coágulo como el autoinjerto, perdían tejido. Sin embargo, cuando se utilizaba seno-injerto o el injerto, mejoraban en ese aspecto. Pero vamos a este estudio, a mí me encanta porque además es una revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorizados, de 32 ensayos clínicos aleatorizados. Por tanto, analiza 1.354 alveolos en los que todos se ha hecho flapless, ¿vale? Es decir, que no se ha levantado colgajo, por tanto, homogeneiza en ese aspecto el procedimiento, y lo que viene simplemente a decir es los cambios en función del tipo de material utilizado. ¿Vale? Esto se me tiene que entender. Entonces, lo que compara básicamente es no colocando nada, es decir, el coágulo, aloinjerto, aloplástico y seno-injerto. Y estos cambios dimensionales son en sentido horizontal. Vemos, horizontal y vertical. Vemos que los cambios, cuando no colocamos nada, son bastante grandes. Vemos que el aloinjerto preserva medianamente bien el alveolo. Vemos que el aloplástico, prácticamente el aloplástico lo que hace es que por así decirlo, se reabsorbe y se intercambia por hueso.
Y el seno injerto parece que es el que menos cambios dimensionales aporta en la preservación del alveolo. Pero también podríais decir qué cambios o qué diferencias puede haber a nivel histológico. Porque, claro, no es lo mismo que se utilice un seno-injerto a que se utilice, por ejemplo, un injerto o simplemente el coágulo. ¿Dónde se va a obtener más hueso vital? Pues evidentemente donde se va a obtener más hueso vital cuando no haces nada, o por ejemplo si haces un aloplástico donde ese hueso se reabsorbe y se intercambia por hueso autógeno del paciente. Pero ¿dónde más se va a meter el conectivo? Dentro del alveolo, en este caso, es decir, la infiltración de tejido conectivo dentro del alveolo. En este caso es cuando no haces nada, es decir, el coágulo, o por ejemplo cuando utilizas un aloinjerto. Fijaos, cuando utilizamos un aloplástico, al intercambiarse por hueso autógeno, pues claro, hay menos conectivo. Y en este caso, el seno injerto es bastante razonable con respecto a los otros grupos. Pero fijaos, en cuanto a hueso vital, en el seno injerto, que cabría esperar que no se forme tanto, fijaos que se consigue bastante más hueso vital que con respecto, por ejemplo, al aloinjerto. Wow, ¿Vale? qué estudio tan revelador, ¿no? Es Y bastante. ¿tú preferirías poner 1000 veces el genogénico, entonces? ¿El que proviene de animal? Efectivamente, lo que viene a decir este estudio, ¿vale? Es que dentro de todas las variables a tener en cuenta en tanto en cuanto a cambios dimensionales como a la calidad de hueso que se puede obtener, el semi-injerto parece lo más razonable. Y lo que menos razonable es utilizar hueso autógeno o no poner nada. ¿Vale? Es lo que vengo. O, por ejemplo, también utilizar aloplástico, porque hay más cambios dimensionales al utilizar aloplástico. Por tanto, lo más razonable de este estudio sería utilizar senoinjerto cuando haces este tipo de procedimientos. Por tanto, descartamos completamente el autólogo y lo más recomendado sería el senoinjerto. Vamos a la siguiente parte, que es el utilizar, o sea, decir, perdón, el realizar una cirugía levantando colgajo o no levantando colgajo. Y esto es claramente favorable a no levantar colgajo. Fijaos que siempre, casi todos los estudios van a tener mejores resultados, a excepción de alguno, mejores resultados cuando no levantas colgajo. ¿Y esto por qué viene a ser así? ¿Por qué? Porque al levantar un colgajo lo que haces, y esto nos lo decía en los estudios clásicos de Stafileno, que al levantar un colgajo mucoperióstico, ¿qué pasa? Que hay una reabsorción de la tabla óseo-vestibular de alrededor de 1,6 milímetros de media. ¿Vale? Por tanto, va a haber mayor reabsorción. Esa reabsorción de 1,6 milímetros en un biotipo fino. ¿Vale? Entonces, claro, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, si estos procedimientos, lo ideal sería no levantando colgajo. Y que el Y cierre también, ¿por qué? sea, y la Porque cicatrización sea secundaria, con un cierre, con una cicatrización por segunda intención, probablemente podría ser. ¿O ahí vas? espera, no te adelantes, no te Ok, adelantes. ok, ya, Que porque si no ahora, me van a regañar acá. no, tranquilidad que iremos a ello, iremos a ello. Este estudio, de acuerdo del doctor Barone, nos viene a decir que compara que si levantamos colgajo y hacemos un cierre primario o dejándolo cicatrizar sin levantar colgajo, obtenemos mayor cantidad de ansiedad caracterizada y menos problemas mucogingivales. Es decir, que tú al intentar cerrar el colgajo, estás movilizando la línea mucogingival, por tanto vas a obtener menos encía queratinizada. Y es que además nos viene a decir que a nivel histológico e histomorfométrico no hay diferencias si hay cierre primario o no hay cierre primario. ¿Vale? Oh, Por tanto, lo que nos viene a decir es que la cirugía sin levantar colgajo tiene bastantes buenos resultados sin modificaciones a nivel histológico e histomorfométrico. Y vamos a ver este caso. Este caso que un diente que se ha fracturado, que tenemos que extraer, fijaos, no tenemos el margen gingival, por tanto es bastante favorable. Hacemos la extracción, rellenamos con envíos colágeno. Fijaos que al hacer la extracción, ¿dónde está el margen gingival? ¿Veis? Y a pesar de que la extracción ha sido completamente, muy cuidadosa en su realización. A los meses, fijaos la cantidad de tejido que tenemos y fijaos dónde está el margen. ¿Veis?
Vamos a ver este otro caso, ¿de acuerdo? Que también es del doctor Daniel Rodrigo. Fijaos que tenemos esta situación de una extracción, además de una perforación a nivel más apical. Entonces, lo que hacemos es intentar preservar el alveolo a lo máximo en esta zona sin cierre primario, como podéis ver. Vemos la cicatrización, como ocurre. Vemos la situación, como hay cierta contracción en sentido horizontal, pero la colocación del implante es muy favorable, dada la fenestración que tenía el alveolo apical. ¿De acuerdo? Y la colocación es bastante sencilla, con una regeneración completamente sencilla. Y esta sería la situación. Por tanto, cuando tengamos que hacer este procedimiento, es mejor sin levantar colgajo. Vamos con el cierre primario o no cierre primario en sentido de lo que tú decías antes. Si cubrimos esa parte que no vamos a reposicionar o no cubrimos. ¿Vale? Y tenemos tres opciones. Tenemos la opción de un injerto de tejido conectivo. Tenemos la opción del profesor de Ronald Young, que nos dice de un injerto de epitelio conectivo. O tenemos también matrices colágenas. Son las tres opciones, ¿no? Vamos un poquito a ver qué nos dice la literatura acerca de colocar tejido blando o no colocar tejido blando. Y este estudio también es muy revelador. ¿Por qué? Porque compara el grupo control, donde hace la extracción y cicatriza de manera espontánea, y en el grupo 3, donde hace la extracción y coloca simplemente un injerto libre para cerrar el alveolo. No coloca nada dentro, ¿vale? Es decir, no coloca material. ¿Qué es lo que ve, sobre todo a nivel vertical? Es que no hay pérdida en sentido vertical si colocamos el injerto de epitelio conectivo con respecto a no colocar nada. Por tanto, si añadimos el tejido blando, también nos va a preservar tejido. ¿Se entiende esto? Sí. Por tanto, es un estudio para mí, desde mi punto de vista, muy revelador, porque también el tejido blando nos va a ayudar a preservar tejido duro en este caso. Fijaos este otro caso, esta situación que también es la como antes, tenemos una recesión, pero que también el margen es mucho más coronal en este caso que en el 11. Es también un caso del doctor Daniel Rodrigo. Hace la preservación del alveolo. Fijaos qué buena cicatrización tiene. Y al levantar nuestro colgajo, fijaos qué cantidad. Esto lo hizo, evidentemente, de manera académica para simplemente ver el resultado que se obtiene, pero normalmente lo que suelo hacer aquí es hacer una colocación flapless del implante, claramente. Con esta cantidad de tejido, sin levantar colgajo, coloco mi implante y obtengo una situación muy favorable para manejar en este caso. ¿Veis lo que se consigue? Muy bien, pero yo voy a proponer la siguiente situación. En este caso, el doctor John Zabalegui ha desarrollado un poquito este concepto que se llama el alsellado alveolar compensatorio, donde hace, tras la extracción del diente, hace un espesor parcial en la parte vestibular de la zona en cuestión, coloca un injerto prácticamente en silla de montar con un punto colchonero horizontal en la parte más apical. Luego lo fija en palatino y por último lo fija en vestibular de esta manera que veis aquí. Y vais a ver un vídeo, ¿vale? Hacemos la extracción, con un esclerotomo hacemos un espesor parcial en la parte vestibular, dejando el periósteo intacto. ¿Veis cómo cogemos en la parte más apical, pinchamos el injerto? ¿Veis cómo vamos a la parte otra vez más apical? Traccionamos el injerto. Reposicionamos el injerto y veis cómo damos 2 puntos, tanto a nivel vestibular como a nivel palatino. Y vamos a ver este caso. Este paciente lo vais a ver por los dos lados, ¿de acuerdo? Tiene 2 premolares a extraer, tiene este de aquí y tiene este de aquí. Bien, vamos a ver el primero, que es de la parte derecha. ¿Veis? Tenemos un diente completamente fracturado, que extraemos y colocamos nuestro injerto en silla de montar, como dice, o hacemos un procedimiento de silla alveolar compensatorio, en este caso sin colocar nada de ser injerto, con el fin de ver la capacidad del tejido blando de intentar reducir el costo biológico, teniendo en cuenta de que en esta situación hemos perdido completamente la tabla ósea vestibular, ¿vale?
¿De acuerdo? No tenemos nada de tabla ósea vestibular, por tanto, tenemos una situación bastante desfavorable. Pero quería ver en este caso qué es lo que nos puede aportar este concepto. Y fijaos que lo que hacemos, el procedimiento que os he dicho, sacamos el injerto, fijaos cómo lo fijamos, y fijaos la situación. ¿Que hemos perdido en vertical? Efectivamente, hemos perdido cierto tejido en vertical, dado que habíamos perdido toda la tabla ósea vestibular y parte interproximal. Pero cuando levantamos nuestro colgajo, fijaos dónde está el hueso. A pesar de haber perdido toda la tabla ósea vestibular, no tenemos un defecto tan vertical a regenerar. Simplemente lo que tenemos que regenerar es hasta aquí de hueso, que es mínima, prácticamente en este tipo de situaciones. Fijaos que simplemente la regeneración vertical la puedo realizar en este caso con una combinación de 50-50 de semi-injerto y autólogo con una membrana reabsorbible completamente fijada. ¿Vale? Por tanto, el tejido blando nos ayuda, el concepto que estábamos hablando antes, de que el tejido blando nos ayuda a preservar tejido, pues incluso en situaciones tan desfavorables como os he enseñado, nos sirve para poder, en este caso, minimizar los efectos de esa extracción. Vemos a este otro paciente, ¿de acuerdo? En este central, que tiene una fractura que extraemos, hacemos el mismo sentido que en este caso de injerto de tejido conectivo, pero aquí si añadimos el injerto, ¿vale? Esperamos la cicatrización, vemos que la zona del central tenemos bastante volumen, evidentemente aquí como no hicimos nada, pues tenemos un déficit que hay que tratar en la colocación de los implantes, vemos que tenemos cierta distancia, pero fijaos que en la zona del central prácticamente no tenemos prácticamente nada de pérdida en sentido horizontal. Por tanto, la colocación del implante es bastante sencilla, sin tener que regenerar en esa zona. Solamente tenemos que regenerar en la parte del 22. Entonces, colocamos los implantes, hacemos nuestra regeneración. Además, añadimos un conectivo en la zona del 22. Hacemos la carga inmediata, cicatrización a la semana. Y esto es como termina el caso, el previo y el post. Vamos con otra vez el mismo paciente, ¿vale? Pero en la parte izquierda ahora, donde la pérdida, evidentemente tenemos una fractura, no hay tanta pérdida en sentido vertical, pero sí que hay pérdida vertical, ya tenemos además la excesión, y fijaos que es la misma situación, también con pérdida ósea interproximal. Quería compararlo además esto, Carlos, porque claro, Sí. en un lado, ahora verás que aquí puse el injerto y en el otro lado no puse el injerto. Quería ver el poder del conectivo. Fijaos que hago el mismo procedimiento, pero además coloco semi-injerto, ¿vale? Esta es la situación y fijaos cómo cambia completamente Sí, claro. cuando añades además tejido duro. No tenemos defecto vertical, ¿vale? Fijaos cómo simplifica completamente el tratamiento de esta zona. ¿Veis? Colocación del implante fácil, muy sencilla, que dejo además integrar, porque dado que no teníamos tanto hueso en apical, dado que estaba el seno, pues quise dejarlo integrarlo durante 3 meses. Y manejarlo en una segunda fase donde simplemente hago mi roll flap, ¿vale? Y expongo mi implante. ¿Veis cómo está rodeado de hueso? Y veis la cantidad de tejido que tengo alrededor. Pues aquí coloco mi provisional inmediato y fijaos cómo el tiempo pasamos de aquí a esta situación donde las papilas van aumentando poco a poco. ¿Vale? Entonces, si planificas bien lo que hablábamos antes, Carlos, si planificas bien la situación y el caso, pues puedes conseguir una situación muy favorable con tratamientos mínimamente invasivos, prácticamente. Incluso estás poniendo entonces el genoinjerto con el conectivo, podría ser una opción. No hay membrana de colágeno aquí. En este caso, no, simplemente quería otro concepto, que lo voy a dejar en el aire, utilizar el conectivo como membrana. Que el cual hoy en día es válido, ¿no? Con las técnicas de Wall Technique y etcétera. Oye, me están Soft Tissue Wall preguntando, Technique, ajá, me están preguntando qué opinas con respecto al PRFC, o sea, ¿tendría el potencial para preservar el alveolo? el potencial por sí sola para preservar el alveolo, pues hay estudios, lo que pasa es que están bastante sesgados, porque el PRGF
En este caso, prácticamente está siempre realizado por el mismo autor o por los mismos autores. ¿Vale? Que los resultados siempre son buenos. Pero claro, habría que tener un poquito más de validez externa en este caso. Y a esto Claro. me lo voy a explicar un poquito para que se entienda a los clientes de pregrado. ¿Vale? No es lo mismo que, por ejemplo, Carlos haga siempre la misma técnica y solo la publique él, ¿vale? A que lo que haga Carlos lo pueda hacer yo. ¿Vale? A esto se le llama validez externa. Y esto es lo que quiero decir con los estudios. ¿Qué Que el pasa con el PRFC no tiene PRF? eso. No, ¿qué pasa con el PRF? El PRF, por ejemplo, desarrollado sobre todo por el doctor Nelson Pinto, sin embargo, ha sido bastante validado por las universidades de Lovaina, por estudios incluso también en nuestra facultad, la Complutense, o incluso, por ejemplo, también en clínica privada. ¿Vale? Sí, Entonces, claro. hay que tener una cierta perspectiva en este aspecto. Evidentemente, yo utilizo mucho, por ejemplo, el PRGF también, y para los resultados son bastante buenos, pero siempre lo combino con Conectivo y con ISO Injerto. E Nunca lo dejo solo. incluso, e incluso podría yo comentar que podríamos colocar también Emdogain para estimular la cicatrización del tejido blando. También eso lo hemos Sí, visto en algunos estudios, ¿no? sí, ¿no? De hecho, en esto sí hay bastante literatura al respecto. En la capacidad de angiogénesis del endogain de las proteínas derivadas del esmalte. ¿Vale? De hecho, por ejemplo, mucogingival se utiliza mucho desarrollando ese concepto, pero además, lo que da el endogain, por ejemplo, en la utilización de las proteínas en cirugía mucogingival alrededor de dientes, es que es capaz de poder producir o de poder generar nueva inserción nueva inserción, es decir, nueva formación de ligamento periodontal, de hueso alveolar y de cemento radicular. En Claro. recesiones, quiero decir, no en regeneración periodontal en sí. Oye, Gerian, ¿puedes regresar a la foto inicial de este caso donde estás colocando el injerto óseo? Porque en Instagram nos preguntan, ¿qué pasa si en vez de colocar el conectivo, colocamos una ¿Mm? esponja de colágena? Simplemente, pues esa es una buena pregunta. ¿Qué pasa? Si colocas una esponja de colágeno, ¿de acuerdo? Y ya obtienes recesión, o sea, ya tienes recesión inicial, ¿vale? Lo que probablemente obtengas es que tengas menos cantidad de tejido en la cicatrización, ¿vale? Que en vez de estar el tejido en esta situación, probablemente esté en esta situación, O sea, el ¿vale? volumen no se vea comprometido, Eh, ¿no? Exacto. Y claro, no tienes el concepto de soft tissue wall, en este caso que confirmamos en este caso, al no poner nada, probablemente tengas bastante fibrointegración de Claro. esa zona dentro del injerto. Oye, y me Entonces, preguntan que en cuánto tiempo colocaste el implante. en 4 meses, Ujú. en técnicas de preservación alveolo siempre espero entre 3 y 4 meses, teniendo en cuenta que los cambios dimensionales del alveolo pasan en los 3 primeros meses. Por tanto, al cuarto mes, tercero o cuarto mes, estoy colocando el implante. Y de eso ¿Vale? platicaremos en nuestro seminario. ¿Tendremos algún otro caso, Gerian? Ya estamos llegando al cenit de nuestra presentación el día de hoy, que muchas personas nos están mandando mensajes y todo, o contestamos preguntas. ¿Qué nos dices? Me quedan un par de casos. Si queréis, Venga, venga, dale, dale, dale. este otro caso, pues lo mismo también, fractura, como podéis ver, en lateral, colocamos nuestro injerto. Fijaos que hacemos la misma técnica. Y fijaos el cambio volumétrico y de la recesión. En ambos casos, incluso mejora la pequeña recesión en el central. ¿Vale? Fijaos. Siguiente caso, y esto es el sector posterior. Fijaos en la situación que tenemos en este molar, en este 27. Prácticamente una destrucción entera del alveolo. ¿Qué es lo que hacemos? Fijaos, ya he sacado mi injerto, como podéis ver. Fijaos, veis un poquito la tabla ósea vestibular, la preservación de la tabla ósea vestibular, aquí tenemos un pequeño defecto. Entonces, en este caso, aquí sí coloco membrana, porque claro, me faltaba palatina y tenía cierta perforación de la tabla ósea vestibular. También hay que tener ciertos conceptos, es decir, cuando no tienes tablas de ningún lado,
tienes que poner algo para poder tener tablas, ¿vale? No es lo mismo reconstruir una tabla que 2 tablas enteras, prácticamente. Entonces, en este caso decidí colocar la membrana debajo del injerto, que he puesto, como he dicho anteriormente, de esta manera. ¿Veis? Fijaos cómo termina el caso sin tener, fijaos, sin tener que hacer una regeneración ni una elevación de seno. ¿Vale? Radiográficamente el antes y a la colocación del implante. ¿Veis? Vamos con este otro caso, un sector anterior, paciente que es portador de prótesis parcial fija. En este caso tenemos, veis, dos laterales completamente con fracturas. Vemos que además aquí tenemos una fístula. Por tanto, vamos a intentar realizar otra prótesis parcial fija de 3 a 3, tallando los caninos. Tallamos los caninos. Una vez tallados los caninos y retallados los centrales, ya nos podemos meter a la preservación de los alveolos, donde tenemos pérdida tabloseo-vestibular, pérdida tabloseo-vestibular en ambos casos. Colocamos dos injertos de tejido conectivo, preservamos. En este caso, además, añadí dentro PRF, cicatrización, perdón, finalizar la cirugía y cicatrización a la semana. ¿Veis cómo se comporta? Otro caso, otra paciente que está además fumadora, con fractura del central. Hacemos nuestra preservación de alveolo y fijaos cómo termina la paciente con el implante una vez colocado. Ahora queremos hacer una pequeña gingivectomía y podemos homogeneizar el caso. ¿Qué pasa con las matrices colágenas? Este estudio nos viene a decir exactamente lo mismo que con el injerto de tejido conectivo. Sin embargo, el otro obteníamos cierta ganancia, aquí obtenemos menos pérdida, ¿vale? Es decir, la pérdida que se consigue al no poner nada de injerto conectivo o de una matriz colágena, la matriz colágena consigue disminuir esa pérdida en sentido vertical, ¿vale? Por ejemplo, este caso del doctor Federico Herrero. Dos centrales que no se consiguen restaurar, que hay que extraer. Vemos que la colocación del implante, que tiene que ser en este sentido, no podemos colocarlo de manera adecuada porque si no perforamos en apical. Por tanto, decide hacer una colocación más adelante de los implantes y preservar en este caso. En este caso utiliza un mucoder. Vemos cómo cicatriza poco a poco y fijaos que la colocación ahora sí es bastante más fácil en esta situación. Coloca dos implantes, hace los provisionales a mano y este es el manejo del alveolo y el caso restaurado. Lo mismo en premolares inferiores, misma dinámica y colocación sin levantar colgajo de los implantes. ¿Puedes regresar la pasada, por favor, Rian? Cuando estás colocando los biomateriales. Sí, la pasada. Por ejemplo, aquí estás colocando una matriz colágena, pero estamos hablando de tejido, de matriz dérmica celular, o estás colocando solo una esponja colágena? No, una esponja colágena. En el otro puse una matriz dérmica celular, es decir, un mucoderm, en este caso. Sí, claro. ¿Vale? Aquí, con simplemente colocar dos esponjas de colágeno, pues, o incluso, en verdad no es una esponja de colágeno, es ¿cómo se llama? El mucodrafsil, ¿se puede decir? El mucodrafsil, que es como una especie de círculo de matriz colágena que ya vienen preparados. Ya. Pues, básicamente es eso. Entonces, colocamos dos y fijaos, eso en la foto será del anterior. Y termino con este caso, Carlos, ¿vale? Este es el último caso. Puedes cambiarle de espacio, no pasa nada. Bien, entonces, paciente que ya hicimos una cirugía periapical, ¿de acuerdo? Para tratar estos dos dientes que tenían endodoncias y que no surtían efecto, ¿vale? Fijaos cómo empezó. Primera cirugía periapical, parece que mejoró, pero en la zona del 22 seguía teniendo fístula y molestia al paciente. Hacemos un TAC, vemos que aquí tenemos la apicectomía hecha. Fijaos que
La parte del defecto en el 21 se ha resuelto, pero no en la zona del 22. Entonces volvemos a intentar rehacer la cirugía, pero nos encontramos con que el diente tiene una fractura. Tanto en distal como, fijaos, en mesial. ¿Veis aquí? El diente fracturado por la mitad. Entonces procedemos a la extracción, intentamos regenerar o preservar en toda esta zona. ¿Vale? Es un poquito mixto, dado que intentamos conservar el diente, pero no pudimos. En la parte más coronal, que aquí voy a dejar expuesto, coloqué otro Mucograph Seal, en este caso. Vemos el diente fracturado y como provisional puse un puente Maryland, ¿vale? Vemos la cicatrización al mes, poco a poco va madurando, y esto es ya a los 4 meses. Fue con genoinjerto esto, ¿ah? Sí, esto es todo sin injerto. Vemos lo que hemos conseguido. Vemos la situación de los tejidos blandos, que es bastante buena. ¿Vale? Pero cuando hacemos nuestra planificación digital, creo que estamos experimentando un poco de problemas de origen. A ver si ahorita Gerian le regresa la conexión. De todas maneras, estamos viendo la cicatrización del caso de Gerian González. Vamos a darle un poquito de tiempo. Mientras contesto preguntas, me están preguntando qué trascendencia hay usando el nylon, ¿sí? Y la verdad es que cuando usamos nylon, pues se acumula menos placa bacteriana. La verdad es que yo me gustaría pensar en el nylon y me gustaría también pensar en el teflón, ¿no? Ya, Gerian está ya de regreso con nosotros. Gerian, ¿me escuchas? Sí, te escucho, que se perdió el internet y un segundillo. Entonces, vemos que la parte de nuestra planificación protésica ya tenemos un poco de recesión del tejido blando. Es decir, que nos falta tejido blando en esta zona, ¿vale? Que tenemos que tener en cuenta en nuestra planificación. Hacemos nuestra férula quirúrgica, que llevamos a boca, ¿veis? Hacemos nuestra colocación de un implante con espiras un poquito más agresivas, ¿vale? Vemos que encaja la colocación con nuestra férula quirúrgica. Y veis aquí que nuestra planificación a nivel digital concuerda con la clínica real. Vemos que obtenemos cierta recesión en nuestra prótesis. Por tanto, tras adecuar nuestra prótesis, hacemos un injerto de tejido blando. Fijaos que el manejo de esta zona y cómo termina el caso en este caso, la cirugía. Hemos tratado esa recesión y a las pocas semanas, fijaos cómo cicatriza, incluso obteniendo papilas a las 2 semanas. ¿Vale? Por tanto, la planificación adecuada de nuestros casos, que ya hablábamos antes con Carlos, nos puede ayudar a obtener unos resultados estéticos más que aceptables. ¿Veis? Y con esto termino, Carlos. Ahora podemos un poquito discutir. Sí, claro. Os dejo aquí mi correo. Mi correo, por si tenéis alguna duda, me podéis escribir. Me preguntan qué tamaño de partícula se podría recomendar para la preservación. Si le gusta a usted con membrana o con una técnica de injerto gingival libre. Ya platicamos la técnica que acaba de mostrar Gerian, que es con el tejido blando, es conectivo, pero ¿qué partícula? Sí sería bueno platicar acerca del tamaño de la partícula, Gerian. ¿Qué nos puedes decir? El tamaño de la partícula también es importante, ¿vale? No hay estudios con respecto a esto en cuanto a preservación del alveolo, pero desde mi punto de vista a nivel biológico, ¿de acuerdo? Pienso que es una partícula pequeña, entre 0,5 milímetros, podría ser más favorable, de acuerdo, que una partícula más grande. ¿Por qué? Porque sí que hay un estudio donde en cuanto más se comprimen los alveolos, menos cambios volumétricos vas a obtener, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que una partícula fina te va a permitir compactar mucho mejor en ese alveolo que, por ejemplo, una partícula más grande. Y me explico en este sentido. No es lo mismo un alveolo que, por ejemplo, un seno maxilar, donde un seno, sabes que lo que quieres simplemente mantener es el volumen que ganas. Da igual la partícula. Por eso se puede utilizar en el seno maxilar partículas mucho más grandes. Y yo podría incluir también y agregar que
Recordemos que los genoinjertos son osteoconductores, que de hecho ya tendremos una clase de esto en Perio MX Academy, y que pues tienen perforaciones, y una partícula más grande, pues su matriz es más amplia entre esas perforaciones, y obviamente la colonización del coágulo es, y sobre todo el andamiaje que se pueda lograr biológico, se puede ver un poco contrarrestado. Muchísimas gracias por esas preguntas. Pues bueno, Gerian, muchas preguntas. La realidad es que estamos muy contentos en Perio MX Academy por tenerte acá. Ha sido un ejercicio muy nutritivo. Muchísimas gracias a todas las personas que están con nosotros en vivo y en directo. Gracias a todas las personas que están compartiendo pues, sus apreciaciones. Estamos más que contentos. Y bueno, pues Gerian, muchísimas gracias. Nada más comentarles que tendremos más Gerian y más de su experiencia clínica junto con nosotros ya con un debate un poquito más avanzado en el seminario clínico de la próxima semana. El 1 de mayo estaremos aquí contigo, Gerian. Muchísimas gracias. Nada, amigo, pues lo que queráis, estoy a disposición en mi correo y contigo pues para lo que quieras, ya sabes. Ya saben, aquí está con nosotros Gerian. Pues un abrazo a todos y cuidaos mucho, ¿de acuerdo? Venga, cuídense mucho. Muchísimas gracias a todos. Estamos en vivo y en directo. Recuerden que mañana tendremos Perio MX Academy con seminario clínico. Estaremos para todos ustedes. Recuerden que parte de lo recolectado será también para insumos para clínicas de salud. Y el seminario del día de hoy se reprograma para el día lunes. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todas las personas que se conectaron, que nos dieron el honor de estar en sus casas, de estar en Perio MX Academy. Recuerden, todo esto es perfectible. Esperamos sus preguntas. Esperamos todo y pues muchísimas gracias, pásenla bonito y saludos y sonrisas saludables. Cuídense mucho. Hasta mañana en el seminario. Nos vemos. Chao. Bye. Quédate en casa.